Hola hermanos, buenas tardes. Un gusto de estar un domingo más con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios. Y les voy a invitar a buscar un texto que es un texto aquí en el Salmos 19, un texto muy conocido para nosotros, pero que tiene un tema fundamental, este texto resalta la importancia de la palabra de nuestro Dios, la palabra de Dios. Y el salmista está diciendo aquí en el Salmo 19, en el versículo 7, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Y el versículo 11 está diciendo, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Así dice este texto aquí del Salmos 19, que está exaltando la palabra de Dios y cómo esa palabra del Señor nosotros la recibimos. Y dice que es perfecta, que convierte el alma, que, que es recta, que es alegre, que es pura, que alumbra, que es limpia, que permanece, que es verdad, que es justa, que es deseable. Tiene tantos atributos esta palabra de nuestro Dios que hace que nuestras vidas sean unas vidas donde nosotros tenemos una relación con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Y lo que nosotros comenzamos a ver la semana pasada es acerca del tema de la teología sistemática. Es un sistema o digámoslo, es una conmovisión de ver la palabra de Dios de una forma de estudio, de cómo nosotros nos enfrentamos al estudio de la palabra. Y aquí dice, cuando hablamos de la teología sistemática, nos referimos a la disposición metódica del estudio de Dios en divisiones lógicas y tópicas. Y, y una de las cosas que me gusta mucho es cuando dice que es algo metódico, de un estudio, no es algo que nosotros lo vamos a aprender en una clase o lo vamos a aprender en una semana o lo vamos a aprender en un mes, sino que esto, hermanos, es un estudio que nos va a consumir nuestra vida, toda una vida. Y si nosotros queremos estudiar la palabra de Dios, lo tenemos que hacer en forma metódica. Y este tema de la teología sistemática estudia la Biblia en forma de divisiones lógicas y por temas, tópicos, dice aquí. Como por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de la creación? Dice que la práctica de la teología sistemática tiene como fin reunir todos los textos que aborden el tema de la creación, interpretarlos dentro de la gran historia de la escritura y luego resumirlos de una manera fiel y coherente. Eso es, eso es lo que es el estudio de la teología sistemática y nos hicimos la semana pasada una pregunta, ¿por qué estudiar teología sistemática? Y una de las cosas que dijimos fue para la gloria de Dios. También dijimos que era para reflejar corporativamente a Cristo a los demás. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros vamos estudiando esta teología, vamos haciendo de nuestro conocimiento de Dios un conocimiento mucho más coherente. Todos entendemos y comprendemos qué es la creación, qué es la redención, qué es el Espíritu Santo, qué es la palabra de Dios. ¿Entienden? Entonces, la teología que vamos a empezar a ver de este tema de la teología sistemática, vamos a empezar a ver ciertos tópicos. Y en esta ocasión, nosotros vamos a ver un tópico o un tema acerca de la doctrina de la palabra de Dios. Y en eso nos vamos a enfocar. Otra de las cosas que estuvimos viendo, que por qué es importante este estudio de la teología sistemática, es para la santificación y crecimiento individual. Y lo que vamos a empezar a ver en este domingo es la doctrina de la palabra.
Y vamos a ver nuestro primer tema de esta serie que comenzamos, la doctrina de la palabra. Aquí veremos por qué creemos que solo la Biblia, solo escritura, ahí en latín, como lo expresan los reformadores, debe ser nuestra máxima autoridad cuando se trata de la fe cristiana. Voy a repetir nuevamente esto. Veremos por qué creemos que solo la Biblia, solo escritura, como lo expresan los reformadores, debe ser nuestra máxima autoridad cuando se trata de la fe cristiana. A lo largo de nuestro curso mantendremos dos puntos. Existe un Dios y ese Dios es trino, es soberano y es personal. Y dos, Él habla o se revela a nosotros. Cada cosmovisión comienza con una presuposición o serie de ellas. Para el empirista, para las personas que tienen este pensamiento, es que nuestro mundo es una caja cerrada. Solo podemos conocer lo que tocamos, probamos, sentimos y que nuestros sentidos son guías confiables. En cambio, para las personas que son racionalistas, que le dan el trono a la razón, es que se nos da un conjunto de ideas innatas, dicen ellos, en la mente, ya sea porque nacemos con ellas o porque el alma pre, preexistía, y que el conocimiento surge cuando aplicamos la razón a dichas ideas. Eso es lo que dice el racionalista. Cuesta un poco entender esto, pero son las cosmovisiones con las cuales nosotros nos comenzamos a topar cuando vamos y compartimos el Evangelio. No olvidemos que cuando nosotros estamos conociendo la palabra de Dios, este conocimiento tiene que traer el firme propósito de glorificar a nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a glorificar? Dándolo a conocer, mostrando de que nuestro Dios es un Dios que es creador, que nuestro Dios es un Dios que a través de sus atributos comunicables, Él nos mostró a través de su palabra su plan de redención, su plan de rescate para esta humanidad. Y por eso es que nosotros estamos estudiando la palabra de Dios y estamos sumergiéndonos en estos estudios. ¿Por qué? Porque queremos capacitarnos. ¿Para qué? Para presentar el Evangelio a este mundo y presentar defensa de nuestra fe también. Para el cristiano bíblico es Él está presente y no está callado. Ese es nuestro Dios. Voy a repetir esto. Para el cristiano bíblico, nuestro Dios, Él está presente y no está callado. ¿Y quién dijo este texto? ¿Quién lo dijo? Lo dijo un filósofo cristiano que se llamaba Francis Schaeffer, una persona que hizo una gran contribución en el siglo XX al cristianismo y a la defensa de nuestra fe. Él está presente, dice, y no está callado. Eso es lo que está diciendo de Dios, que Dios existe y habla. Es de hecho una de las principales formas en que la Biblia distingue al Dios verdadero del resto de los dioses falsos. Y vamos a ver aquí en Primera de Reyes 18:24, ¿qué está diciendo? Dice aquí en Primera de Reyes, dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, con minúscula, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo. Nuestro Dios es un Dios que responde las oraciones, es un Dios que se manifiesta, es un Dios que es real, no como los dioses de aquí en esta historia, como los dioses de Baal. En el Salmo 115, versículo 5, dice, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan,
tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y aquí en Habacuc 2:18 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió al que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Este mundo se hace dioses, pero que no son como nuestro Dios. Nuestro Dios, como dice Francis Schaeffer, dice, Él está presente y no está callado. Nuestro Dios, más adelante lo vamos a ir viendo, que tiene estos atributos comunicables. Dios se quiere comunicar con su creación. Ahora bien, cuando nos referimos a la palabra de Dios, no nos referimos simplemente a la Biblia. La Biblia es simplemente la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios incluiría el poder por el cual Dios lleva a cabo todas las cosas según el designio de su voluntad. Y aquí en Efesios 1, versículo 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de al que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, incluyendo la creación. Aquí en Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En su presencia personal, es su presencia personal con sus criaturas. Pablo escribe en Romanos 10, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La palabra de Dios lo revela. Por tanto, obedecer la palabra de Dios es obedecer a Dios. Despreciar la palabra es despreciarlo a Él. Aquí en Isaías 66, versículo 2, dice, mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Incluso podríamos decir que la palabra o el habla de Dios es uno de sus atributos. Él es un Dios que habla. Eso no significa que la Biblia sea necesaria para su ser, pero la comunicación sí lo es. Hay compañerismo dentro de la deidad, de la misma manera que Dios no tuvo que crear para ser creativo, no tuvo que hablarnos para demostrar que es comunicativo. Damos por hecho esto, pero el habla es el obsequio de Dios para nosotros. La palabra de Dios es un obsequio para nosotros, para sus criaturas. ¿Para qué? Para que lo conozcamos. Y una de las formas claves que tomó la revelación es la escritura, la revelación especial de Dios comprometida con su palabra, con la escritura. Entonces, vemos estos dos puntos. Dios existe y que Él habla o se revela a nosotros. Son dos cosas que son fundamentales. Existe un Dios y que Él habla o se revela a nosotros. El caso de la Biblia como nuestra autoridad. Pregunta, ¿pero cómo sabemos que la Biblia es la palabra autoritativa de Dios para su pueblo? Y muchas veces nosotros citamos 2 de Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No, la Biblia como la palabra autoritativa de Dios impregna toda la escritura. No está aislada simplemente a uno o dos versículos. Son los 66 libros que nosotros tenemos que son la palabra autoritativa de Dios para nosotros.
Y vemos nosotros aquí en el Antiguo Testamento que la fe del antiguo Israel se basaba en la autoridad de la palabra escrita. No necesitamos ir más allá de los 10 mandamientos, los cuales Dios mismo escribió sobre 2 tablas de piedra. Allí en Deuteronomio 5:22 Moisés está diciendo: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí, está diciendo Moisés. Al entrar en una relación pactal con Israel, Dios le dio al pueblo su palabra, y a medida que se desarrolla la historia de la redención, Dios constantemente lleva a su pueblo de vuelta a esa palabra de pacto, como leímos nosotros la vez pasada allí en Deuteronomio 32. Y, y la pregunta es, dónde es puesta esta palabra? En el lugar más sagrado, en el arca del pacto. ¿Por qué? Porque vino directamente de Dios. El resto de los escritos de Moisés y las posteriores escrituras proféticas fueron siempre considerados no menos divinos, no menos verdaderas palabras de Dios que las palabras que Dios había escrito con su propio dedo. El hecho de que el hombre escribió las palabras nunca afectó la realidad de que su autoridad e inspiración eran divinas. Toda la escritura, como esos 10 mandamientos, como las palabras que habló después, recibió Moisés, como las palabras de los profetas, como las palabras de los apóstoles, todas esas palabras son palabras autoritativas de nuestro Dios, que son para enseñarnos a nosotros. El resto de los escritos de Moisés y las posteriores escrituras proféticas fueron siempre considerados importantes también. Aquí en Romanos 3, versículo 2 dice: muchos en toda manera, muchos en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel. Y aquí en Hechos 4:25 dice que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Porque ellos se estaban rebelando contra esta palabra. Allí en el Nuevo Testamento, en el Hechos 28:25, Pablo está diciendo: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Aquí lo tengo en mi Biblia. Dice: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Aquí en Hebreos 3:7 está diciendo: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En Hebreos 8:8 dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y en Hebreos 10:15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después, aquí lo voy a leer en mi Biblia, en Hebreos 10:5, dice, Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así dice el Señor. De un profeta es equivalente a Dios hablando directamente. Todo es palabra de Dios. Es una palabra que es autoritativa, que tiene el mismo valor que esas tablas allí que el Señor les dio a Moisés. El Nuevo Testamento reconoce la autoridad de las Escrituras también del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comparte este mismo testimonio de la autoridad divina del Antiguo Testamento. Jesús mismo trató las Escrituras del Antiguo Testamento como absolutamente autoritativas. Y allí en el Sermón del Monte leemos que Jesús no vino a abolir la ley o los profetas, ni a corregirlos, sino a cumplirlos. Él no solo tiene una alta visión de sí mismo, sino que claramente tiene una gran visión de las Escrituras del Antiguo Testamento. Allí en Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús trató los argumentos de las Escrituras del Antiguo Testamento como decisiones finales. Aquí en Juan 10, versículo 35, si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Jesús declara: la Escritura no puede ser quebrantada, refiriéndose al Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice escrito está, la discusión ha terminado. Un buen ejemplo de esto es cuando Jesús cita Deuteronomios cuando es tentado en el desierto por el diablo. Además, Jesús mismo acató las Escrituras. Se nos dice que vivió una vida perfecta de acuerdo a las Escrituras del Antiguo Testamento. Según su propio testimonio, incluso su muerte en la cruz ocurrió porque, como dice Lucas 24:44, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés y los profetas. El Nuevo Testamento reconoce una autoridad a la par del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento no solo testifica de la autoridad del Antiguo Testamento, sino que también reconoce su propia autoridad a la par con el Antiguo Testamento. Entonces en Mateo 28 Jesús habló a los discípulos después de su resurrección y parece ungirlos particularmente para completar su enseñanza. Allí en Juan 14 y 16, en los capítulos 14 al 16, Jesús promete enviar a los discípulos el Espíritu Santo que les recordará lo que les ha enseñado en el curso de su ministerio y guiarlos a toda verdad, incluyendo la enseñanza que Jesús no dio durante su ministerio terrenal, porque era más de lo que los discípulos podían soportar. Allí en 1 Corintios 2:13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí en Juan 16, versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los podéis sobrellevar. Versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Los discípulos entendieron esto también. Allí en 2 de Pedro 3:16, Pedro dice de los escritos del apóstol Pablo, dice: él, refiriéndose a Pablo, ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. La carta del apóstol Pablo se equiparan con las escrituras. Y aquí en 1 Timoteo 5:18, Pablo dice: pues la escritura dice, y luego cita Deuteronomios. ¿Y qué está diciendo 1 Timoteo 5:18? Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario.
Entonces, el Evangelio de Lucas, que no fue escrito por un apóstol, sino que fue claramente aprobado y afirmado por aquellos apóstoles que todavía estaban vivos. El punto inconfundible el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dan fe de las Escrituras como la revelación autoritativa de Dios para su pueblo. La Biblia nos llega en un paquete unificado, lo que significa que no podemos escoger y elegir lo que nos gusta. Si es la palabra de Dios, no estamos por encima de ella, determinando lo que aceptaremos y lo que no, sino que nos mantenemos debajo de ella como los llamados a someternos humildemente a ella. En esta clase hemos estado viendo la importancia de entender que la palabra de Dios, a pesar de que las tenemos bajo dos pactos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es una sola y gran palabra de nuestro Dios. Un Dios que existe y un Dios que se quiere comunicar con nosotros a través de estas maravillas que es la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a ver esto. Hay algunas religiones, hermanos, que solamente le dan importancia al Nuevo Testamento. Dicen el Antiguo Testamento ya no más. No es autoritativo, es ley, eso ya pasó. Ahora estamos bajo un nuevo régimen, un nuevo pacto. Es solamente el nuevo lo que vale. Y la verdad de las cosas es que este es todo el consejo que tenemos y es toda la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para, como decía allí en segunda de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. No solamente algunos textos, sino que toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Y qué cosa quiere el Señor hacer con toda esta palabra? Nos quiere enseñar. También quiere convencernos de pecado. También quiere corregir. Quiere instruirnos, como dice aquí este texto tan hermoso, tan maravilloso de 2 Timoteo 3:16. El Apocalipsis es importante. El Job es importante. Las cartas de Pablo son importantes. Los evangelios son importantes. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, son importantes para nuestra fe, para conocer y para honrar y glorificar a nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a continuar con este curso, con este estudio, con esta serie. En esta ocasión hemos visto la doctrina de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén, hermanos.